¿Lo quiere de forma cuadrática o de forma polar? Eh, Cuadrática está bien, rectangular está bien. ¿Cuánto daría? Sería 4 más, más 36J. Ok, gracias. Entonces, la impedancia total sería 4 más J36 ohms. Y de la misma manera, pues hay que calcular la admitancia, que sería la admitancia por unidad de longitud por la longitud total, que en este caso sería J 3.4 por 10 a la menos 6 por 80. ¿Cuánto daría eso? Cero punto 272 milis. 0.272. Sí. Ok, gracias. 0.72 y serían milisiemens. ¿De acuerdo? Entonces ahí estaría la impedancia serie y la admitancia en derivación. Una vez obtenemos esto, podemos ya establecer cuáles serían los coeficientes de nuestra matriz ABCD. Para el coeficiente A, quedamos que ese sería igual a 1 más Z por Y sobre 2, ¿no? Entonces, en este caso, sustituimos 1 más 4 más J36 por J 0.272 por 10 a la menos 3, todo sobre 2. ¿Cuánto daría el coeficiente A? Cero punto 995 0.995. con un ángulo de 0.03. 0.3. Ahí está. ¿Alguien más sí le dio eso? Para corroborar. Me da igual. Ok, de acuerdo. Entonces luego calcularíamos el coeficiente B, que el coeficiente B, si ustedes recuerdan, pues es igual a Z. Entonces sería 4 más J36. Y luego tendríamos el coeficiente C, que en este caso sería Y por 1 más Z por Y sobre 4. Entonces, en ese caso habría que multiplicar J 0.272 por 10 a la menos 3 por 1 más 4 más J36 por J 0.272 por 10 a la menos 3 sobre 4. A ver, apóyenme con C. Y una vez aquí voy anotando que D pues sería igual a,
que al final de cuentas sería 0.995, ángulo 0.03. Ahí está. Entonces, ¿cuánto daría C? Daría 0.271 milis con un ángulo de 90. 0.271 Sí, con un ángulo de 90. Ah, pero son milis. milis. Ajá, milis. Ok. Aquí lo voy a poner por 10 a la menos 3. Ahí está. Entonces, ya ahí tendríamos nuestras coeficientes A, B, C, D de la línea. Entonces, con eso ya podremos empezar a calcular ciertos parámetros de acuerdo a la carga o el escenario que nos están presentando que se está desempeñando la línea. Entonces, primero para la condición de operación B, donde tenemos 200 MVAs y un factor de 0.8 en atraso. O sea, tenemos que se entregan, en este caso en el nodo de recepción, 200 MVAs. Nos dice que el factor de potencia es 0.8 en atraso y que la tensión, al final de cuentas en el nodo de recepción, pero de línea a línea, serían los 220 kilovolts. Entonces, con esa información, pues podemos calcular cuál sería la tensión y la corriente en el nodo de envío, cuál sería la regulación de tensión y la eficiencia, que es todos los parámetros que nos está solicitando este problema. Tensión corriente, nodo de envío, regulación, la potencia en el nodo de envío y la eficiencia. Ok. Entonces aquí, al igual que los otros problemas de línea corta, lo primero que podemos determinar es cuál sería la corriente que se está suministrando en las terminales de la línea, dada la potencia y la tensión que tenemos. En este caso, la corriente en el nodo de recepción, pues la podemos calcular con la potencia aparente, que recuerden que esa potencia aparente es trifásica y podemos aquí utilizar raíz de 3 por la tensión en el nodo de recepción de línea a línea. Si la queremos utilizar de fase a neutro, recuerden que es 3 por la tensión en el nodo de recepción de fase a neutro, que de todos modos la vamos a tener que calcular porque estamos analizando el circuito por fase. Entonces cualquiera de esas ecuaciones nos serviría para determinar la corriente. Entonces aquí para darle continuidad voy a calcularla o a establecer el cálculo con los valores de línea. Entonces sería 200 por 10 a la 6 entre raíz de 3 por 220 por 10 a la 3. ¿Cuánto da esa relación? A ver. Según esto, da 524.864. ¿Sí está correcto? Sí, Ok. Entonces serían amperes. Entonces, esa sería la corriente, la magnitud de la corriente que se está suministrando. Entonces, recuerden que siempre para hacer el análisis ocupamos magnitud y ángulo, porque es un análisis fasorial. Entonces, aquí para determinar el ángulo de la corriente, pues partimos del coseno inverso del factor de potencia, que en este caso sería coseno a la menos 1 de 0.8. ¿Vale? Entonces, eso daría más o menos 36.87.
¿De acuerdo? Entonces, como está en atraso, el factor de potencia, nosotros veríamos que el fasor de corriente, pues tendría esa magnitud de 524.864 y el ángulo pues sería menos 36.87. ¿Por qué? Porque en este caso está suministrando reactivos la línea, por eso el factor de potencia está en atraso. Entonces ya tenemos ahí nuestra corriente por fase del nodo de recepción. Aquí voy a anotar cuál sería nuestra tensión en el nodo de recepción por fase, que serían los 220 entre raíz de 3, ángulo de 0, ¿sale? ¿Cuánto da 220 entre raíz de 3? Es 27, ¿no? 27. 127. 127. Ángulo de 0. Y esos son kilovolts. ¿Vale? Entonces ahí está. Entonces ya con esos parámetros, de forma relativamente simple, podemos calcular BS e IS. Entonces, si ustedes recuerdan, BS, pues sería A por BR más B por IR. ¿Sí? Ya una vez determinados los coeficientes, pues utilizamos la misma ecuación para todos los modelos. Entonces aquí A nos dio 0.995, 0.995, ángulo de 0.03, ángulo de 0.03. Esto lo multiplicamos por 127 por 10 a la 3, ángulo de 0, lo más B, que B es 4 más J36, 4 más J36 por la corriente IR, que sería 524.864, ángulo de menos 36.87. Entonces, con esto determinaríamos cuál es la tensión por fase en el nodo de envío. Entonces pueden calcular esa ecuación, por favor. A ver, aquí. Barradas. Pone que es 140. Ángulo de 5.7. Cabes. ¿Alguien más le dio eso? Sí, igual. Sí, está bien. De acuerdo. Entonces ahí estaría BS e IS. Pues igual. Sería C, BR más D por IR. Entonces aquí otra vez sustituimos C, 0.271 por 10 a la menos 3. 0.271 por 10 a la menos 3. Ángulo de 90. Por BR, que es 127 por 10 a la 3, ángulo de 0, más
D, quedamos que D es igual a A y nos dio 0.995, ángulo de 0.03 y eso multiplicado por la corriente, que es 524.864, ángulo de menos 36.87. Ahí está. Entonces, esa corriente, ¿cuánto daría? Aquí nos pone su compañero que le da 502.36, ángulo de menos 33.69. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces ahí estaría la corriente IS, la tensión por fase BS, que ambos son parámetros del nodo de envío. Lo siguiente que nos piden es calcular la regulación de tensión. Entonces, si ustedes recuerdan, la regulación de tensión de forma general es tensión en el nodo de recepción sin carga menos la tensión en el nodo de recepción con carga entre la tensión en el nodo de recepción con carga. Entonces, haciendo el análisis de las ecuaciones, quedamos que de forma general, esto sería BS entre A menos BR entre BR. Todos esos parámetros, nada más la magnitud. Entonces, la regulación de tensión, tendríamos que es BS, que serían 140 sobre A, y A nos dio 0.995, 0.995 menos BR, que nos dio 127, entre 127. ¿Cuánto daría ahí la regulación de tensión? Ya redondeado, 0.11. 0.11. Ok. Entonces equivaldría al 11%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues en este caso, dado que se está suministrando potencia reactiva, veríamos que la tensión decrementa cuando se conecta la carga. O, en sentido inverso, si se desconecta la carga, veríamos que incrementa la tensión, en este caso, 11%. ¿Bien? ¿Existe alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tengan? De momento no. Todo De bien. acuerdo. Entonces, lo siguiente que nos faltaría calcular es la potencia en el nodo de envío y la eficiencia. Entonces, aquí nada más como marca la potencia, lo que vamos a hacer es calcular todas las potencias, que en ese caso las podríamos calcular directamente
mediante la potencia compleja en el nodo de envío. Entonces, si ustedes recuerdan, la potencia compleja, trifásica obviamente, sería 3 veces el fasor de la tensión del nodo de envío por la corriente en el nodo de envío, pero conjugada. Ya con esto obtendríamos en forma rectangular la potencia activa y reactiva que se está inyectando en el nodo de envío, y en forma polar la potencia aparente y el ángulo de desfasamiento entre tensión y corriente en el nodo de envío. Entonces, con esto sustituimos los valores. BS nos dio 140 ángulo de 140, sí, 140 nada más, ángulo de 5.7, ángulo de 5.7, la corriente nos dio 502.36, 502.36 menos 33.69 sería su ángulo, pero este hay que conjugarlo. Y aquí me faltó ponerle que la corriente es por 10 a la 3, ¿no? Perdón, la tensión son kilovolts. Entonces aquí es por 10 a la 3. Ahí está. Entonces, ¿cuánto daría la potencia compleja? Si quieren directamente, ya en lugar de ponerle menos 33 a la corriente, ya póngale más 33 en la calculadora. Daría 210.99 megas con un ángulo de 99 ángulo de 39.39 y serían megawatts. bueno, megavolt ampere. Y en forma rectangular. $163.06 163.06, ajá. más 133.89. Puta. Todo en megas. Ok. Excelente. Entonces, ahí está. La potencia compleja en el nodo de envío. Ahí estaría dada como 210 ángulo de 39. Entonces, tendremos una potencia aparente de 210 megavolt ampere aproximadamente en el nodo de envío. La potencia activa, veríamos que se están suministrando 163 megawatts en la línea y se están en este caso también suministrando 133 megavolt ampere reactivos. Entonces, más o menos, si aquí se imaginan cómo está nuestra línea, pues recuerden que estamos utilizando el modelo Pi. Entonces lo veríamos de esa manera, nuestro modelo de línea. Y lo que estamos determinando es estas potencias. Aquí está entrando 163 megawatts y también estamos suministrando 133 megavolt ampere reactivos, que en este caso estas serían las terminales del nodo de envío. Quiere decir, aquí tenemos BS,
Y aquí tenemos IS. Bien, entonces eso es lo que estamos obteniendo en este momento. Cuánta potencia se está inyectando en las terminales de envío o de entrada de la línea, como quieran visualizar. Lo siguiente que nos pide sería calcular la eficiencia. Para la eficiencia, si ustedes aquí recuerdan, vimos que es la potencia en el nodo de recepción, la potencia trifásica, entre la potencia en el nodo de envío, que es la relación entre salida y entrada, en este caso de la línea. No hemos determinado cuál es la potencia del nodo de recepción. Sin embargo, pues tenemos la potencia aparente y el factor de potencia. Entonces, rápidamente podremos calcular que la potencia en el nodo de recepción serían los 200, son MVAs. Voy a omitir el por 10 a la 6 porque también abajo va a estar multiplicado por 10 a la 6, multiplicado por el factor de potencia entre los 163 megawatts que nos dio la potencia en el nodo de envío. ¿Cuánto da esto? $0.98. Ok. Esto sería 0.98, lo cual sería equivalente al 98% de eficiencia. Entonces, ese 2% que le falta, pues se va en pérdidas. Si ven aquí en los parámetros que tenemos, me voy a ir hasta acá. Lo que estamos considerando es que nada más la impedancia Z tiene parte resistiva. Si ven aquí la Y no tiene parte real. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas las pérdidas son debidas a pérdidas por efecto Joule o potencia eléctrica que se transforma en calor, que podríamos calcular como 3 veces la corriente que pasa por el elemento serie al cuadrado por la resistencia. Esas son las pérdidas que van a predominar. Las pérdidas debidas a las corrientes de fuga o lo que estarían como conductancia en Y, si es que existe, realmente verían que es una pérdida muy pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas pérdidas, el 2%, se van nada más en pérdidas en el elemento serie. Y son, lo que estamos modelando ahí es efecto Joule. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta que tengan sobre este primer inciso? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguros? De acuerdo. Entonces, lo siguiente pues, sería considerar aquí el segundo escenario. El segundo escenario nos marca que se está suministrando 306 megawatts de factor de potencia unitario al mismo nivel de tensión. Entonces, ¿qué potencia nos está dando? La potencia trifásica en el nodo de recepción, 306 megawatts. Ahora el factor de potencia es unitario y la tensión en el nodo de recepción siguen siendo los 220 cables. Entonces ahora vamos a ver qué diferencia existe cuando la línea únicamente suministra potencia reactiva, aunque la potencia que está suministrando ahora es mayor. En la otra eran 200 MVAs, aquí ya son 306 MVAs, que son igual a los megawatts porque el factor de potencia es unitario. Entonces hacemos exactamente el mismo procedimiento y aquí me voy a brincar algunas cuestiones. Para el fasor de IR, pues podríamos aquí calcular que es S R entre raíz de 3
BR, y su ángulo sería el coseno a la menos 1 del factor de potencia. Entonces, considerando los datos que tenemos, S sería igual a P, porque el factor de potencia es unitario, se divide entre raíz de 3 por 220 por 10 a la 3, y el ángulo pues es el coseno inverso de 1, sabemos que nos daría 0, ¿no? Entonces, ¿cuánto da esa relación? 306 por 10 a la 6 entre raíz de 3 por 220 por 10 a la 3. Aquí su compañero nos comparte que le da 787.295. Ángulo de 0. ¿De acuerdo? ¿Alguien más que le haya dado Profesor, eso? Sí, adelante. ¿por qué estamos tomando ahí la potencia, bueno, SR igual a PR? O sea, la activa igual a la aparente. Porque el factor de potencia es 1. Cuando el factor de potencia es 1, quiere decir que la activa es igual a la aparente. Si tú recuerdas, la definición del FP es igual a P entre S. Entonces, si te da 1, quiere decir que P y S son iguales. No Sí, sé sí, si sí. quede claro. Sí, 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 ya. Ok, Gracias. sale. Entonces, ¿sí? ¿Alguien más le dio esa corriente? ¿Todo A bien? mí me dio de 803. Sí, a mí también me dio de 803. Ok, 803. 04. Sí, justo Entonces eso. va. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más? Van 2 contra 1. Y también da 803. 803, ok. Por mayoría de votos. Vamos aquí a cambiar el valor. Entonces quedaría 803.04 amperes. Ahí está. Entonces ahora ya sabemos aquí que BR es la misma que la anterior. Serían 127 ángulo de 0 kilowatts. Entonces ya teniendo nuestros parámetros del nodo de recepción, empezamos a calcular las del nodo de envío. Entonces sería BS por A, que sería 0.995, 0.995 ángulo de 0.03 por BR, que sería 127 por 10 a la 3, ángulo de 0, más B, que B tenemos que es 4 más J36, 4 más J36 multiplicado por IR, que sería 803.04 ángulo de 0. Ahí está. Entonces, ¿cuánto da ahí BS?
Me da de 132.77 con ángulo de 12.6 kilovolts. 12 el ángulo. Sí, 12.6. 12.6. Ok. Serían 12.6 cables. Ahí está. Entonces, igual, y ese sería C, que es 0.271 por 10 a la menos 3, ángulo 90. Se lo puedo copiar para que sea más rápido. Aquí está. Entonces es C por BR, que sería 127 por 10 a la 3, ángulo de 0, más D, que es igual a A, que sería 0.995, ángulo de 0.03, multiplicado por IR, que para este caso es 803.04, ángulo de 0. Ahí está. Entonces, ¿cuánto daría ahí IS? ¿Alguien? A mí me da 799.78 con ángulo de 2.496. ¿Sí? Sí, Ok. ¿Alguien más que corrobore ese valor? Sí, sí, da eso. Sí, de ese valor. Ok. Entonces, ahí estaría BS y S. 132 kb aproximadamente BS, 799 amperes IS. Entonces, ahora podemos calcular cuál sería la regulación de tensión, que serían los 132.77 sobre A en magnitud 0.995 menos 127 entre 127. Ahí está. ¿Cuánto da ahí la regulación de tensión? ¿Y ese valor está bien? Sí. Ok. Entonces sería 0.05, lo cual sería equivalente al 5.07%. Algo que pueden aquí visualizar es de que la regulación de tensión es menor, aunque estamos transmitiendo más potencia. Como habíamos aquí establecido, en el anterior la potencia total, o sea, la aparente, eran 200 MVA. Ahora estamos transmitiendo 306, incrementamos la potencia. Eso se visualiza también en la corriente.
Vean que es una corriente mayor que el caso anterior. Pasó de 502 a 800. Pero ¿por qué la regulación de tensión es menor? Que recuerden que menor en este caso es mejor, pues porque el factor de potencia es 1. Si no estamos transmitiendo, o no está demandando, mejor dicho, en las terminales de la línea, no se está demandando potencia reactiva. Siempre el FP1 o transmitir pura potencia activa va a crear una regulación de tensión positiva, al igual que la inductiva. Sin embargo, aquí vemos que es menor, aunque estamos transmitiendo más potencia. Y otra vez estamos visualizando el efecto de la transmisión de potencia reactiva, ¿sí? Entre más reactivos se demanden, hay una mayor regulación de tensión. Si se inyectan, vemos que la regulación de tensión es negativa. Entonces, bueno, es para que más o menos visualicen que los datos son congruentes con lo que habíamos analizado anteriormente. Ahora podemos calcular cuáles son las potencias en el nodo de envío con la potencia compleja. Entonces, otra vez sería 3, tensión de fase del nodo de envío, que serían 132.77 por 10 a la 3, ángulo de 12.6, multiplicado por la corriente, que nos dio 799.78, ángulo de 2.49. Y esa es conjugada. Entonces, ¿cuánto daría ahí la potencia compleja? A mí me quedó, profe, 313.61 más 313, 6.1 o 7.1. sí, punto 61. Otra vez. 6.1 o 7.1. 61. 6.1. Ajá. Ujú. Más 55.91. Bueno, J 55.91. Y todo está en megas. Ok. Entonces son MBAs. A ver, ¿alguien más? Sí, me da igual. Ok. Ese mismo número complejo en forma polar, ¿cuánto da? A mí me da de 318.56 con ángulo de 10.11. Ahí está. Ok. Entonces vean, aquí algo también, digamos que es importante. Dado que la carga no está demandando potencia reactiva, vean que en el nodo de envío sí existe potencia reactiva. ¿Por qué? Pues es la potencia reactiva que demanda la línea. En este caso demanda más potencia reactiva que la que genera, porque acuérdense que tenemos los dos efectos, inductivo y capacitivo, en el mismo modelo de línea. En este modelo, pues vemos que durante esta condición demanda potencia reactiva. Entonces, la potencia reactiva necesaria, digamos, para que trabaje la línea, son esos 55 MVAR, megavolt ampere reactivos, porque en el nodo de recepción no se está demandando nada. Ya desde aquí podemos visualizar que esta sería la potencia que se está entregando en el nodo de envío. La que se está demandando, si no mal recuerdo, son 306 megawatts. Entonces ahí la diferencia, que más o menos nos va a dar de 7 megawatts, pues serían las pérdidas en la línea. Entonces, aquí, pues para finalizar con los parámetros que nos piden, calculamos la eficiencia. Entonces, eficiencia, potencia entregada en el nodo de recepción, que son los 306 megawatts,
entre la potencia en el nodo de envío. Son 306 entre 313.61. ¿Cuánto daría ahí la eficiencia? $0.9757. 0.9757, ¿no? Que sería el 97.57%. Entonces observen ahora, aunque la regulación de tensión es... ¿Sí? ¿Hola? ¿Tienes una duda? Sí, ahí me perdí tantito. ¿De dónde salió el 306? De la potencia en el nodo de recepción. Aquí está. Ok, vale, gracias. Sale. Entonces, les comentaba que ya, aunque si bien la regulación de tensión es mejor, aunque estamos transmitiendo más potencia, veríamos que la eficiencia es un poquito menor. Que podría decirse que es peor que la anterior, pero recuerden que estamos transmitiendo mucha más potencia, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Va a haber más pérdidas por efecto Joule. En este caso, la corriente está del orden de 800 amperes. Habría que ver cuál es la corriente por el elemento serie. Pero de forma natural, pues, veríamos que se incrementa las pérdidas por efecto Joule. Y eso es únicamente al transmitir más potencia. Entonces, digamos que sí nos da una menor eficiencia, pero estamos transmitiendo una mayor cantidad de potencia. En resumen, no podremos decir que es peor la eficiencia. ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo dos diferentes cantidades de potencia. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esto tendríamos todos los datos que nos pide este problema. ¿Existe alguna duda, algo que no hayan entendido de la solución de este problema? ¿Queda todo claro? Todo bien. De acuerdo. Entonces, si está todo bien, vamos a resolver aquí otro ejercicio. Vamos a ver el 2. Ahí está. Entonces, para este problema, nos dan cuáles son los parámetros o las constantes ABCD de la línea de transmisión, en este caso que es de 345 kb. Entonces ya nos da ahí directamente el valor de A, de D, de B y de C. Nos dice que la línea entrega 400 MVA con un factor de potencia de 0.8 en atraso a 345 kb. Nos pide determinar las cantidades o los parámetros en el nodo de envío, la regulación de tensión y la eficiencia de transmisión, o la eficiencia con que opera la línea en esta condición. Entonces, si ven en este problema, ya no conocemos directamente cuáles son los parámetros de la línea. Podríamos aquí más o menos derivar que Z, la parte serie, pues es la constante B. Pero A, D y C, recuerden que es una combinación entre Y y Z. Entonces, aquí pues ya directamente nos iríamos a calcular cuáles son los parámetros de el nodo de envío a partir de los parámetros del nodo de recepción. Entonces, como datos, pues tenemos que en el nodo de recepción se entregan 400 MVA con un factor de potencia de 0.8 en atraso y la tensión de recepción de línea a línea son 345 kb. Entonces, otra vez, calculamos nuestra corriente
en el nodo de recepción. Ya la voy a poner de una vez con fasor, que serían, bueno, la ecuación es potencia aparente entre raíz de 3, tensión del nodo de recepción de línea a línea, y el ángulo sería el coseno inverso del factor de potencia. En este caso, otra vez está en atraso, quiere decir que nuestro ángulo va a ser negativo. Entonces, si sustituimos los datos, serían 400 por 10 a la 3 entre raíz de 3 por 345 cabres. Me equivoqué en el de arriba, no es por 10 a la 3. Aquí es por 10 a la 6. Y el ángulo sería menos, bueno, el factor de potencia 0.8. Sabemos que da un desfasamiento aproximado de 36.87 grados. Entonces, ¿cuál sería el módulo o la magnitud de la corriente? A mí me da de 669.39. 669.39. Ok, gracias. ¿Alguien más que corrobore Sí, ese Sí, sí, valor? la es. ¿Sí? Excelente. Entonces ahí está la corriente y nuestra tensión por fase del nodo de recepción serían los 345 entre raíz de 3. Esto ángulo 0. ¿Cuánto da 345 entre raíz de 3? 199.18. 199.18. Entonces sería ángulo 0 y son kilowatts. Entonces ahí están nuestros parámetros en el nodo de recepción y empezamos a calcular los del nodo de envío. Entonces sería A, que es 0.98182, 0.98182 más J 0012.447, 0012.447 multiplicado por BR, que sería 0.199, perdón, 0.18 por 10 a la 3, ángulo de 0, más B, que es 4.035, 4.035 más J, 58.947. 58.947 por IR. 669.39, ángulo de menos 36.87. Ahí está. Entonces, es A, B por R, B por IR. ¿Cuánto daría BS?
9 medio de 223.44 con un ángulo 223.44. Un ángulo de 7.7 Ok, gracias. kilos. Kilowatts. Sí, me da igual. De acuerdo. Entonces, ese sería BS. Entonces, y ese otra vez sería C. 30, 611, 37. 1, 2, 3. Se me olvidó. 611, 37. 611, 37. Está multiplicado por BR. 199.18 por 10 a la 3. Ángulo de 0. Más D, que es igual a sería 0.98. 18, 2 más J 0.0012 447 multiplicado por IR 669.39, ángulo de menos 36.87. Ahí está. Entonces, C por BR y D por IR. Entonces, ¿cuánto daría IS? Me dio 592.36 Ujú. con un ángulo de menos 27.32. ¿Alguien más? ¿Sí le dio eso? Sí, está bien. Muy bien. Entonces ahí están los parámetros en el nodo de envío. Entonces vamos a determinar también de una vez la potencia. Entonces, otra vez con la ayuda de la potencia compleja, 3 veces la tensión de fase, que es 223.44, ángulo de 7.7. Bueno, recuerden que esto es por 10 a la 3, multiplicado por IS, que sería 592.36, ángulo de menos 27.32, pero conjugado. Entonces, ¿cuánto daría ahí la potencia? Medio de 324.94 más 228.20. Todos son megas. Ok. MVA y en polar. 397.07 con ángulo de 35.08.
igual megas. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien más por lo menos de acuerdo con esos valores? Sí, sale igual. Ok, entonces esos serían nuestros parámetros en el nodo de envío: potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Al igual que pues tenemos ya nuestra tensión y nuestra corriente en el nodo de envío. Entonces ya lo que nos faltaría calcular es regulación y eficiencia. Entonces regulación de tensión sin carga, que sería BS entre A. Entonces BS nos dio 223.44. El módulo de A, ese sí no lo tenemos. ¿Pueden calcular cuál es la magnitud de este número complejo, por favor? O sea, pásenlo a polar. Casi va a dar igual que la parte real. Pues es casi igual. Ujú. ¿Qué es? ¿No varía ni un decimal? Varía hasta el sexto decimal. 0.981820 789. 0.98, otra vez, 20, 18, 18, 20. 20. Ahí está. Entonces, ese sería BS sobre A menos BR. BR quedamos que era 199.18. Aquí es 199.18 entre 199.18. ¿Y cuánto daría la regulación de tensión? 0.1425. 0.1425. Ahí está. Lo cual equivaldría al 14.2%. Ahí está. Entonces ya con eso tendríamos la regulación de tensión, que otra vez nos indica que al conectar la carga o al demandar esa potencia, la tensión decrementa 14% respecto de la tensión de recepción final, y nos faltaría calcular la eficiencia. Entonces otra vez la eficiencia. Tendríamos que es la potencia de envío, perdón, la potencia del nodo de recepción. Si bien no la hemos calculado directamente, pero es S por FP. Entonces sería 400 por 0.8. 400 por 0.8 sobre la potencia del nodo de envío o de los terminales de envío, que nos dio 324.94. 324
0.94. ¿Cuánto daría eso? 0.985. Sería 0.985. Que equivaldría al 98%. 98.5. Ahí está. Entonces ya con esto tendríamos los parámetros o las condiciones para ese punto de operación. 14% de regulación de tensión y 98% de eficiencia. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no nos haya quedado claro de este problema? Todo bien, profesor. ¿Todo bien? De acuerdo. Entonces vamos a... Ok. Entonces vamos a finalizar. A ver qué nos pide. Vamos a finalizar con este ejercicio. A ver si lo alcanzamos a terminar. Si es un poco diferente a los anteriores para ver cómo se resolvería. En este caso, si ven, nos da como datos las características de la línea. Entonces nos dice que es una línea trifásica de 345 kb, 60 Hz, transpuesta, y nos dice que está compuesta por dos conductores ACSR, 1.113.000 circular 1000, 47 diagonal 7, y es la línea Blue Jay. Nos dice que tiene un espaciamiento horizontal de 11 metros. Los conductores tienen un diámetro de 3.197 centímetros y un radio medio geométrico de 1.268 centímetros. Nos dice que el espaciamiento entre los conductores compuestos es de 45 centímetros. La resistencia de cada conductor en esa composición es 0.038 por kilómetro y la conductancia de la línea es despreciable. Entonces nos dice que la línea tiene 150 kilómetros de longitud y nos pide, a partir del modelo Pi, determinar las constantes A, B, C, D de la línea. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer pues, es combinar la teoría que vemos en la última unidad con la parte de cómo construir el modelo de la línea. Entonces, si ven, nos dan los datos necesarios para calcular la inductancia, la resistencia total y la capacitancia. Y a partir de ahí, pues calcular cuáles serían las constantes A, B, C, D. Primero, ¿cómo? A ver, que acaban de hacer esa evaluación.
¿cómo calculo la inductancia de la línea? ¿Se acuerdan de qué ecuación se emplea? De 2 por 10 a la menos 7 Ajá, es 2 por 10 a la menos 7. del logaritmo natural Ujú. de la distancia medio geométrica entre el radio medio geométrico. Sería, bueno, en general, D equivalente entre DS, lo que llamamos como DSL, ¿no? Entonces, es distancia media geométrica entre los otros compañeros de las fases y distancia media geométrica propia, ¿vale? La capacitancia, ¿cómo se calculaba? O cómo se calcula, mejor dicho. 2pi epsilon Ajá, entonces sería en- 2pi epsilon, en este caso entre el 0. logaritmo, entre el logaritmo natural de la distancia equivalente entre el DSC. Ok, ahí está. Son farads sobre metro. Ahí está. Entonces, si bien tenemos que partir de ahí. Ahora, lo primero, al igual que en los problemas de cálculos de parámetros, pues tenemos que visualizar cuál es la configuración de la línea. Entonces, si bien nos dicen que es una configuración plana horizontal y que son dos conductores compuestos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que si yo veo la fase A, tiene dos conductores. Digamos, esta sería la representación de mi fase A. Y luego veríamos que luego tendríamos la fase B y luego tendríamos la fase C. ¿Vale? Entonces son dos conductores. Nos dice que el espaciamiento entre los conductores es de 11 metros y el espaciamiento entre los conductores que están compartiendo la fase, o sea, de aquí a aquí, son 45 centímetros. Entonces, esa sería la configuración de nuestra línea. Entonces, para calcular primero la D equivalente, la distancia media geométrica entre los conductores, ¿cómo la calcularía? Es la raíz tercera de 11 al cuadrado por 22, ¿no? Exacto. Entonces sería raíz cúbica de 11 al cuadrado por 22. ¿Puedes explicar por qué 11 cuadrado por 22? Porque se tienen dos distancias de 11, o sea, entre A y B y C, y la de A y C es 22. Y es como Exacto, la distancia media geométrica de todo eso. exacto. Entonces de aquí a aquí tenemos también 11 y de aquí hasta acá, ¿no? Están los 22. Son tres distancias, el producto de esas tres distancias, raíz de esas distancias. Entonces, ¿cuánto da la distancia equivalente? 13.86 metros. 86 metros. Ahí está. ¿Ok? Ahora, lo siguiente sería calcular DSL y DSC. Para esta configuración, ¿cómo calcularía DSL? Es la raíz cuadrada del radio medio geométrico por la distancia, ¿no? Exacto. Entonces sería la raíz cuadrada del radio medio geométrico, que sería, si ven, es 1.268. Bueno, ahorita lo convertimos a metros. Sería 1.268. Ese sería el radio medio geométrico. Y la distancia entre los conductores es
45. ¿Sí? Ambas distancias ahorita están en centímetros. ¿Cuánto daría eso? Me dio 7.55. 7.55. Entonces esos son centímetros. ¿De acuerdo? Ahí está. Y DSC, ¿cómo lo calculamos? Es la raíz cuadrada del radio propio de los conductores por la distancia, ¿no? Exacto. Entonces, ahora en lugar de utilizar el radio medio geométrico, utilizamos el radio real del conductor. Si ven, lo que nos dan es el diámetro. Son 3.195, o sea, 3.195 sobre 2, eso me daría el radio, y la distancia entre conductores pues sigue siendo 45 centímetros. ¿Cuánto daría eso de ahí? $8.48. 8.48. Ahí está. Eso en centímetros. Entonces, si calculamos cuál es la inductancia, sería 2 por 10 a la menos 7, logaritmo natural de D equivalente, que son 13.86, entre DSL, que serían 7.55, pero por 10 a la menos 2, porque son centímetros, obviamente. Entonces, ¿cuánto da ahí la inductancia por metro? Estoy anotando aquí la de la capacitancia. $1.04 microhenry sobre metro. 1.4. 0.4. 0.4 microhenry sobre metro. ¿Sale? Entonces, igual la capacitancia, pues ahí saben que es 2π0 entre el logaritmo natural de 13.86 sobre 8.48. Pero por 10 a la menos 2. ¿Cuánto daría eso? Diez. 10.92 picofaradios sobre metro. 10.92 Sí. serían picofarads por metro. ¿Vale? Ahí está. Entonces, esa sería la inductancia, la capacitancia.
por unidad de longitud y tenemos ahí también la resistencia por unidad de longitud, que son 0.0538. Entonces, lo que nosotros ocupamos para modelar la línea es la impedancia serie y la impedancia, más bien dicho, la admitancia de derivación. Entonces, si ustedes recuerdan, Z pues sería igual a Z minúscula, o sea, la impedancia por unidad de longitud, por L. Ahora, aquí, ¿qué sería igual a Z? Pues sería la R más J omega L, ¿sí? Donde L sería la inductancia por unidad de longitud. Entonces, multiplicado por la distancia, ¿sale? Entonces, aquí, si sustituimos, sería 0.0538, 0.0538 más J por omega. Omega es 2pi por la frecuencia. La frecuencia de la línea son 60 Hz. Entonces son 60 Hz multiplicado por L. Y L nos dio 1.04. 0.4 por 10 a la menos 6. Y todo eso multiplicado por la distancia de la línea. Y la distancia de la línea son 150 kilómetros. Ahorita, bueno, aquí la resistencia sí está por kilómetro, pero la inductancia que acabamos de obtener está por metro. Entonces déjenme aquí arreglar esto. Entonces digamos aquí, para multiplicar todo por 150, pues todavía habría que agregar aquí, multiplicar por 1000, o por 1 por 10 a la 3, la parte inductiva, y ya multiplicamos todo por 150. ¿Sale? Otra vez, ¿por qué esto? Porque la resistencia ya está en ohms por kilómetro. La inductancia estaría dada en henries por metro. ¿Sale? Entonces, si queremos la inductancia total, pues sería por 150,000 metros. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto da ese producto o esos productos? ¿Alguien? Sale 8.07 8.07 más 58.98 J. ¿Así? Sí, Ok. Entonces, esa sería nuestra impedancia serie.
Ahora, la admitancia de derivación, si ustedes aquí recuerdan, sería la Y minúscula por la longitud. Pero la Y minúscula sería la conductancia más J omega C. ¿Sale? Recuerden que esta es admitancia. Si quisiéramos la reactancia capacitiva, sería 1 sobre omega C. Pero como es admitancia y de forma particular la parte imaginaria de la admitancia es la susceptancia, pues sería omega C nada más. En este caso, nos dice que despreciemos la conductancia. O sea que eso tiende a ser. Con lo cual, la admitancia, bueno, esto multiplicado por la longitud de la línea. Entonces, con lo cual nada más nos quedaría J por omega, que son 2pi por 60, por la capacitancia, que serían 10.92 por 10 a la menos 12, por la longitud de la línea. ¿Sí? En este caso, esa es capacitancia por metro, pues ya la multiplicamos por la distancia total en metros. Aquí déjenme recorrerlo para que quepa. Que sería 150 por 10 a la 3. Ahí está. Entonces, ¿cuánto daría ahí la susceptancia o la admitancia total de la línea? Bueno, a mí me dio 617.51 micros. Micro. ¿Así, compañero? Sí. Ok. ¿Alguien más que le dio eso? Ya me dio También. igual. De acuerdo. Entonces, ahí ya tendríamos la impedancia serie total y la admitancia en derivación total. Lo que procedería sería calcular todas las constantes ABCD. Si es un paso anterior a modelar la línea. Entonces, la constante A, quedamos que es 1 más ZY sobre 2. Entonces, daría 1 más 8.07 más J 58.98 multiplicado por 600, bueno, J 617.51 por 10 a la menos 6 entre 2. Ese sería A y calcúlenlo. B sería igual a Z, que en este caso es 8.07 más J 58.98. Y luego C sería igual a Y por 1 más ZY sobre 4. Entonces aquí de una vez lo voy a expresar, que sería J 617.51 por 10 a la menos 6 multiplicado por 1 más 8.07 más J 58.98
por J61751 por 10 a la menos 6 entre 4. Entonces ahí estaría expresado C. Bueno, entonces ese sería C. Y D sería igual a... ¿Alguien ya calculó cuánto es A? ¿Cuánto da? Me da 0.9818 Ujú. más 2.5 J. Bueno, y todo eso va por 10 a la menos 3. O sea, ambos números, Ok. pues. Ah, no, no es cierto, nada más el de J. ¿Nada más el de Perdón, J? perdón. ¿Nada más el Sí, 2.5? Ok, justo. ahí está. Ok, entonces ese sería A, que eso también sería igual a D. Aquí está 0.9818 más J 2.5 por 10 a la menos 3. ¿Y cuánto daría C? ¿Cuánto da C? A ver, si no me equivoqué, Ujú. eh, da menos 769.31 nanos en la parte real. Menos 700, otra vez, 19. 69. Ujú. Eso es en punto 31 en nanos.
Ujú. Y la parte imaginaria es 611.88 en micros. 611.88. J positivo. Negativo. Sí, positivo. Positivo. Y por 10 a la menos 6. Ahí es. ¿Alguien más? Sí, sí, da eso. Ok. Entonces, ya con eso tendríamos todas las constantes. Si ven A, B, C, D. Entonces, digamos, esto nos sirve para visualizar a partir de la configuración de la línea, que es el cálculo de parámetros de línea, pues ya cómo pasaría, cuál sería el siguiente paso para formar mi circuito pi. Recuerden otra vez lo que estamos infiriendo ya en los coeficientes es de que mi modelo de línea está de esa manera, o es el modelo pi, donde aquí estaría z, aquí estaría y sobre 2, y ahí está y sobre 2. Sí, ya esa información de esa topología, configuración del modelo ya está contenida en los coeficientes. Y ahí podríamos partir ahora sí a analizar nuestra línea bajo diferentes condiciones de operación, bajo diferentes condiciones de carga y niveles de tensión, para calcular lo que hicimos en los otros ejercicios: regulación de tensión, eficiencia y el flujo de potencia. ¿Bien? ¿Existe alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido sobre este problema? Todo bien, profe. ¿Todo bien? De acuerdo. Entonces, con esto, pues concluiríamos la clase del día de hoy. Recuerden de compartirles estos notas en Classroom, en Teams, para que ahí las tengan. Espero por lo menos que estén siguiendo lo que estamos haciendo. Lo que continuaríamos el día de mañana sería ya ver el modelo de la línea larga, ¿vale? Que vamos a ver que es un poquito diferente porque ahora vamos a considerar parámetros distribuidos. Hasta ahora lo que hemos hecho es considerar parámetros concentrados, como si toda la resistencia, inductancia y capacitancia de toda la línea se podrían modelar en un solo punto. Ahora, para este modelo, pues vamos a considerar que pues están distribuidos, que cada pequeño segmento de la línea pues posee su resistencia, capacitancia e inductancia. Esto para tener en cuenta que realmente la tensión y la corriente son ondas que toman cierto tiempo en llegar del nodo de envío al nodo de recepción. ¿Bien? Bueno, entonces si no existe ninguna duda, con esto terminamos la sesión. Ya va a quedar fijo el mismo enlace para todas las clases. Entonces ya el que quedó ahí al último, ya nada más le dan clic para unirse a la clase. De todos modos, cualquier duda, pues ahí mande un correo sobre todo, ¿vale? Entonces nos vemos el día de mañana. Pasen buen día. Gracias, profe. Gracias, Igualmente. profe. Igualmente, profe. Gracias, profe, hasta luego.